Presidente Correa habló de varios temas con periodistas. Inauguran edificio judicial en Cayambe. Proyectos petroleros avanzan. Paro en Colombia afecta comercio fronterizo. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos, bienvenidos al noticiero El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que residen en el exterior. Iniciamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, en diálogo con periodistas nacionales y extranjeros, se refirió a varios temas de interés nacional. Aquí un detalle de sus declaraciones. Yasuní. Nos han convencido que desarrollarse, alcanzar el buen vivir, es acabar con la economía extractivista. Es un error grave. Todo país puede y debe aprovechar responsablemente sus recursos naturales no renovables. Es falsa la relación excluyente entre extractivismo y naturaleza. Consulta popular. Nunca le vamos a tener miedo al pronunciamiento del soberano del pueblo ecuatoriano, pero que recojan la firma, porque algunos, además de mentirosos, son perezosos. Que sea la asamblea la que decide, que yo convoque. ¿Por qué? Si estamos tomando decisiones dentro de nuestras atribuciones, dentro del mandato que nos diera el pueblo ecuatoriano en la más reciente y contundente consulta popular del 17 de febrero pasado. Subsidios. Estamos diseñando un plan para hasta el 2016, subsidiado, regalado, etcétera, que todas las familias ecuatorianas tengan cocinas de inducción eléctrica de alta eficiencia y reemplazar el uso del gas por el petróleo, pero por la electricidad, y eliminar el subsidio del gas. Reelección. Pusimos al debate el tema para evidenciar la doble moral y el discurso de coyuntura de cierta prensa, que no informa, manipula. Hace 6 meses la reelección era lo peor. Ahora quieren mandar a reelección a Nebot, que dijo que iba a ser, que era su último periodo, y con eso pidió el voto a sus votantes. Entonces, ser patriota, revisar la decisión, y lo bueno es la continuidad. Entonces, ¿cómo cambian el discurso? Entonces, eso quisimos evidenciar y creo que lo logramos. Próximas elecciones. ¿Por qué con candidato propio? Si hay un prefecto de otra línea que ha hecho un gran trabajo, un alcalde que ha mostrado capacidad, honestidad, ¿por qué no apoyarlo? Entonces esa es la postura, al menos del presidente nacional de Alianza País, del presidente de la República. En las próximas horas, el Ministerio del Ambiente, MAE, enviará al Ejecutivo su informe técnico y jurídico respecto a la viabilidad o no de la explotación del campo hidrocarburífero Yasuní-Teté, en respuesta a lo que manda el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 74, emitido por el presidente Rafael Correa, que deroga el fideicomiso Yasuní y Teté. El Ministerio del Ambiente solamente podrá opinar en su informe que con el cumplimiento de la normativa constitucional y legal ambiental es susceptible la explotación en este campo ITT, pero con el cumplimiento de la normativa. Lo que implica lo que le acabo de decir: consulta y en el evento de aprobación todos los parámetros ambientales, tanto nacionales y en este caso puntual exigiremos también las buenas prácticas internacionales para hablar de una explotación de ese campo sostenible. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, entregó una moderna unidad judicial en el Cantón Cayambe que contará con 9 jueces y juezas, 57 servidores judiciales, pero también defensores públicos. Este complejo beneficiará a más de 90.000 usuarios. El presidente de la República, Rafael Correa, solemnizó el acto de inauguración. Con la presencia del presidente Rafael Correa, se inauguró el complejo judicial que beneficiará a más de 90.000 habitantes del Cantón Cayambe en Pichincha. La construcción tiene un área de 4.420 metros cuadrados en 4 edificios, para juzgados de lo civil y penal, mercantil, mediación y defensoría pública, contravenciones, familia, mujer, niñez y adolescencia. 9 jueces y juezas estarán acompañados de 57 judiciales, pero también de defensores públicos. Invitaremos también a la Fiscalía a ser parte de este complejo judicial. El presidente destacó los cambios en el sistema judicial luego de la consulta popular del 7 de mayo de 2012. Unidades extremadamente modernas, con toda la tecnología del caso,
limpias, amplias, estéticas, funcionales, como se merecen nuestros ciudadanos. Nunca más ese Estado que maltrataba con sus servicios a los ciudadanos. La obra tiene una inversión de $5.700.000. Más buenas noticias. Ecuador asignó 213.000 nuevos cupos en el sistema de educación inicial. Entre enero y abril del 2013, Quito incrementó 19,5% en visitas de turistas no residentes en comparación con las visitas contabilizadas en 2012 en el mismo periodo de tiempo. Para la municipalidad, esto significa que Quito dejó de ser una ciudad de paso hacia las Islas Galápagos y se convirtió en el principal destino turístico en el Ecuador, con un 66% del total de visitantes a nivel nacional y ubicándose entre los 10 destinos turísticos principales de Latinoamérica, según fuentes especializadas. Con respecto a las llegadas internacionales, al comparar el periodo enero-junio 2012 con el periodo enero-junio 2013, el porcentaje de crecimiento se ubica en un 11%. Una inspección realizada en gasolineras del país determinó la extinción de 45 estaciones de servicio a escala nacional, que se suman a las 17 sancionadas en julio pasado. Producto de estas inspecciones se determinó que varias estaciones de servicio a nivel nacional no cumplían con esta normativa. Entonces tomamos la decisión de ir extinguiendo estas estaciones por fases. El paro nacional en Colombia afecta también al Ecuador, pues el comercio se encuentra paralizado en los puentes de Rumichaca y San Miguel, ocasionando pérdidas millonarias. El proceso de importaciones y exportaciones entre Ecuador y Colombia por el puente internacional de Rumichaca se mantiene inactivo debido a la jornada de paralización que vive el vecino país del norte. Un aproximado de 250 camiones de carga han dejado de transitar por este paso. Las pérdidas serían millonarias. Pasamos aproximadamente de 5.000 toneladas y del lado colombiano son 150 vehículos diarios aproximadamente, y como 40.000, 45.000 toneladas mensuales. El comercio y el transporte público en Tulcán también registra pérdidas ante la ausencia de turistas y comerciantes. Bien bajísimo. Nada, casi no viene nada. Por otro lado, en el sector de Las Cruces vía Pasto, continúa el bloqueo indefinido en este lugar y es imposible transitar a pie, ya que los indígenas lo impiden y quienes intentan hacerlo sufren agresiones. Han tratado de agredirlos, han sido, digamos, de alguna manera maltratados. Se tenía previsto una movilización hacia Rumichaca, pero un cordón policial con refuerzos militares está presto a detener cualquier movilización que obstruya el paso internacional. No queremos generar ninguna clase de roce con la policía. Se espera que esta paralización no se extienda por más tiempo para beneficio de ambos países. El ciudadano dialogó con el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Pedro Merizalde, sobre el aumento de la producción petrolera, el nuevo proyecto de almacenamiento de gas licuado de petróleo y los avances de la refinería del Pacífico. El ministro Merizalde destacó la importancia en el aumento de la producción petrolera, que representa importantes ingresos para la caja fiscal y que permitirá al final del año tener una producción aproximada de 500.000 barriles por día. Si cambiamos la matriz productiva a electricidad por hidráulica, entonces usted tendría unos ahorros considerables. El funcionario de Estado señaló que las instalaciones de Monteverde, en donde actualmente se construye la planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo, está en su fase de revisión y pruebas de cada una de las instalaciones, para asegurar que se cumpla con todos los estándares de calidad y seguridad. Una vez que realicemos todas esas pruebas, entonces ya pondremos en funcionamiento. Ahora, este terminal siempre nos va a servir tanto para el gas licuado que usamos en nuestros hogares, como para la recepción o el despacho de productos como gasolinas o diésel. Sobre los avances de la refinería del Pacífico, el ministro informó que la primera fase, que corresponde al movimiento de tierras, tiene ya un avance del 47% y lo restante avanza a buen ritmo, lo que permite prever que esta fase termine antes del plazo estimado. Estamos trabajando en alcantarillado, en centros de salud, en escuelas, dotándoles de agua potable a todas y luz eléctrica también.
a todas las poblaciones que están alrededor del área de la refinería. Varios proyectos que generan recursos para el país en beneficio de todos. Más buenas noticias. Compañías chinas concretaron negocios por $37 millones en cónclave según empresarios. Llegamos al final del informativo. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte me despido y los espero en la próxima edición de El Ciudadano al Día. Hasta pronto. Nos encontramos con el ministro Pedro Jaramillo. Él dirige la cartera de vivienda en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Con él dialogaremos en los siguientes minutos sobre los planes, las proyecciones y, por qué no, los resultados que precisamente esta política ha dado en el Ecuador durante el gobierno del economista Rafael Correa. Ministro, bienvenido al Ciudadano. Cuéntenos, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es la proyección en vivienda luego de que se han alcanzado los resultados espectaculares que ahora tenemos en dotación y en políticas en este sentido, ministro? Bueno, buenos días. Les agradezco su presencia acá. Usted ha dicho algo importante, el Ministerio de Vivienda y lo que se ha hecho en vivienda. Y nosotros estamos muy empeñados en rescatar el otro componente del Ministerio, que es de Desarrollo Urbano y Vivienda. En América Latina, en el Ecuador inclusive, durante muchos años hemos caído, incluso nosotros, y hacemos nuestra reflexión interna, también en una dinámica de producción masiva de vivienda, lo cual está muy bien porque los déficits cuantitativos, cualitativos de vivienda en el Ecuador todavía no se han superado. Así es. Todavía tenemos cerca de 700.000 familias que no tienen una vivienda digna, que no tienen una vivienda de calidad. No obstante, en nuestro periodo de gobierno ya hemos ejecutado cerca de más de 320.000 viviendas, lo cual es una cifra récord histórica, nunca antes se había hecho eso, lo cual me parece importantísimo, lo cual pone en evidencia la focalización de la inversión pública. Este ministerio dentro del Frente Social nunca había recibido la inversión que ha manejado y lo que se ha invertido en el tema de vivienda. Se ha enfocado mucho la producción de vivienda en las zonas más conflictivas, que son las zonas urbano-marginales y las zonas rurales. Y lo importante en la política de vivienda del gobierno nacional es que la producción de vivienda ha estado anclada a una política. Antes eran, no sé si se recuerdan, el plan techo y empleo, es decir, era quien más viviendas hacía en la campaña electoral era aproximadamente quien se suponía iba a ganar las elecciones. Y políticas aisladas. Y eran políticas, ¿no?, muy aisladas. Yo recuerdo, hay programas habitacionales que incluso en términos urbanos han tenido yo diría, no un crecimiento ordenado, sino un crecimiento totalmente caótico. Basta irse por Guayaquil y ver los programas Sauces 1, Sauces 2, Sauces 3, Sauces 4, donde hicieron miles de viviendas, pero sin una política de ordenamiento del territorio. Son zonas que han derivado hacia zonas conflictivas en términos sociales. Entonces, yo creo que es importante hablar de vivienda, pero es importante hablar de una política de vivienda y de ordenamiento del territorio. Por eso retomo el tema del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Volviendo al tema de la producción de viviendas en nuestro gobierno, les decía, son 320.000 viviendas, muy focalizadas en las zonas rurales y urbano-marginales, y en este año y los próximos años nos vamos a enfocar sobre todo en las zonas urbano-marginales. ¿Por qué se priorizó las zonas rurales y urbano-marginales? Porque es ahí donde están los mayores índices de pobreza y sobre todo porque todavía nosotros tenemos un gran problema en el Ecuador no resuelto, que es el tema de la desnutrición infantil. Ustedes se preguntarán, los televidentes, ¿qué hace un ministro hablando de desnutrición infantil, un ministro de vivienda? Porque está íntimamente vinculado. Familia que no tiene una casa con un piso de cemento, el niño está muy propenso a crecer en la desnutrición, porque en la tierra existen muchas bacterias, muchos gérmenes, porque esas casas generalmente no tienen agua de calidad, no tienen alcantarillado. Entonces, la desnutrición infantil en este momento todavía es un problema no resuelto en el Ecuador. Tenemos provincias como las provincias de Chimborazo, como la provincia de Cotopaxi, donde la desnutrición infantil todavía tiene cifras alarmantes. Aproximadamente estamos hablando de cifras del 30% de la población infantil que todavía estaría atacadas por problemas de desnutrición. Y es por eso que nosotros incluso teníamos el programa INTI,
que era un programa orientado a focalizar las viviendas en zonas de alta desnutrición infantil. Hoy en día toda la política que estamos implementando de vivienda en las zonas rurales están focalizadas a las provincias donde mayor desnutrición infantil tiene. Eso quiere decir que no solamente es hacer casas, es hacer casas focalizadas en donde más pobreza hay y en donde las casas van a resolver un problema de desnutrición infantil. Que un niño crezca sano quiere decir que es un niño que va a poder acceder a la educación. Para quienes no conocen, la desnutrición infantil tiene un componente altísimo sobre el aprendizaje. Un niño desnutrido es un niño que tiene menores capacidades de aprendizaje. Más en los primeros años. Sobre todo en los primeros años. Entonces, ese es un componente muy fuerte. Nosotros nos hemos puesto como meta y uno de los pilares de la revolución urbana, que forma parte ahora del plan de gobierno, del plan del buen vivir, es erradicar la desnutrición infantil. Ojalá lo logremos al 2017. Todos los bonos que nosotros vamos a incentivar en los programas de vivienda en las zonas rurales y urbanos marginales van a estar focalizadas a aquellas provincias que mayor desnutrición infantil tienen. Ministro, ahora que menciona aspectos como la desnutrición infantil y en general el bienestar que están relacionados con la meta del buen vivir, del summa causa, ¿cómo se ha trabajado o cómo se piensa elaborar una estrategia de trabajo conjunto con los GATS, con municipios, juntas parroquiales? Bien. Ese es un tema complicado y estamos evidenciando que cada vez más, lamentablemente, el gobierno nacional y desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda estamos asumiendo competencias que en realidad no nos corresponden. Usted ha tomado un tema muy sensible, que es el tema del agua potable y el alcantarillado. Claro. La Constitución de la República lo establece claramente, el COTAD lo establece claramente, la competencia de agua potable y alcantarillado es casi que exclusiva de los municipios. Y la brecha no está cerrada. Nosotros todavía en términos de cobertura de alcantarillado tenemos un déficit enorme. Hay ciudades que todavía cuentan con un sistema de alcantarillado deficitario. Incluso ciudades importantísimas como las más importantes del Ecuador. Guayaquil es un caso impresionante. Justamente ayer hemos recorrido el programa Guayaquil Ecológico de las márgenes, de recuperación de las márgenes del estero salado, y hemos evidenciado la cantidad de alcantarillas clandestinas que existen dando directamente al estero. Entonces ahí hay un ciclo de contaminación importantísima y es uno de los municipios más importantes del Ecuador. Usted sabe, Monte Sinaí es un conglomerado urbano en la ciudad de Guayaquil de cerca de 274,000 habitantes que carecen de alcantarillado. O sea, hay extensas zonas del Ecuador donde el alcantarillado no se ha resuelto. La ciudad de Machala es otra. Y si le voy contando, la ciudad de Esmeraldas, la ciudad de Atacames, Atacames apenas está con su programa de alcantarillado. Desarrollos turísticos importantes como Tonsupa carecen de alcantarillado. Entonces, y eso es competencia exclusiva de los municipios. Estamos trabajando conjuntamente, lo que hemos hecho es a través del Banco del Estado, abrir líneas de crédito a los municipios para que puedan implementar un programa agresivo de agua potable y alcantarillado, porque eso también tiene que ver con salud, y ahí la directriz es muy clara, señor Presidente de la República, es uno de los grandes retos, es atacar la pobreza. La pobreza quiere decir servicios básicos. La pobreza no solamente quiere decir un techo, porque un techo sin servicios básicos es demagogia, es hacer lo mismo de lo mismo, y eso nosotros no lo vamos a hacer. Todos los programas de vivienda que nosotros hacemos están acompañados de una política de ordenamiento territorial de servicios básicos. Y ahí es un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados, y por eso es importante el tema de desarrollo urbano. Nosotros tenemos ya un borrador de ley que se llama de gestión y uso de suelo, de tal manera de que los gobiernos autónomos descentralizados puedan no escudarse o no excusarse en no tener un marco normativo que les permita asumir plenamente sus competencias. Eso tenemos el borrador listo, eso va a ser presentado a la Asamblea Nacional para que sea casi que de uso obligatorio o de cumplimiento obligatorio, por no decirlo de otra manera, de los gobiernos autónomos descentralizados, acompañados muy probablemente de una superintendencia de control, de tal manera que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan de una manera responsable la competencia que tienen en agua potable y alcantarillado, porque eso es un gran problema. La idea sería que se trabaje coordinadamente y no aisladamente entre los GATS en este caso y el gobierno, para que cada uno cumpla con la responsabilidad que constitucionalmente debe hacerlo, ¿no? La idea sería que el Estado, como ente rector de la política, se convierta en eso, en un ente rector que yo diría incentive de una manera frontal a que los gobiernos autónomos descentralizados cumplan con sus competencias, honoren sus responsabilidades
en términos sobre todo de agua potable y alcantarillado. Hay muchos municipios que hemos encontrado que utilizan sus recursos en obras que a veces no son las más importantes, en municipios que priorizan su palacio municipal a poner alcantarillado. Entonces el tema de alcantarillado y agua potable es un tema de salud pública y un tema de desarrollo en el cual se les ha apoyado muchísimo a través del Banco del Estado. Pero lamentablemente hay municipios que definitivamente no priorizan su inversión y nosotros queremos desde el gobierno central, porque esa es una lucha que tenemos frontal contra la pobreza, de que la brecha del 2017 sea que el Ecuador sea un Ecuador con una cobertura por lo menos al 95% de agua potable y alcantarillado. Y digo de agua segura, porque hay muchos municipios, muchos cantones que tienen agua, pero no es un agua segura. Nosotros hemos encontrado, como el caso de Machala, que el agua que brindable en esta concesión que tenían dado a esta empresa privada Triple Oro, agua con altísimo contenido de plomo y arsénico. Es decir, es un tema gravísimo. Machala es una de las ciudades, tengo entendido, que tiene los más altos índices de tumores hepáticos, de problemas estomacales. Y es un tema de salud y tiene que ver directamente con la calidad del agua que los municipios están entregando a sus ciudadanos. Ahí queremos trabajar conjuntamente. Las competencias, como usted es la ciudadanía para que conozca, han sido trasladadas ya del Midubi a Senagua, de tal manera que el ciclo del agua sea completamente manejado por la Secretaría Nacional del Agua. Ministro, en este panorama que ahora lo estamos analizando, ¿qué debemos entender por proyectos de vivienda integrales con calidad urbanística? Quisiera que nos amplíe al respecto sobre este concepto. Bueno, lo que estamos haciendo ya en programas como en Guayaquil, Ciudad Victoria, Sociovivienda, estamos con bonitos programas de reasentamiento, lo hicimos hace algunos días en Puerto Viejo, en Picuazá, vamos a entregar próximamente un reasentamiento en Sua, en Esmeraldas. Programas integrales en donde la vivienda está anclada a un ordenamiento del territorio. ¿Eso qué quiere decir? Son desarrollos, son ciudadelas donde hay la educación, donde hay el centro de salud. Ciudad Victoria, hace poco el señor presidente entregó a la comunidad una unidad, un colegio réplica, en donde estamos ya construyendo el centro de salud, está la unidad de la UPC, es decir, donde se va construyendo una ciudadanía y donde nosotros también estamos trabajando en un concepto de corresponsabilidad social. Con los mismos adjudicatarios tenemos un programa de acompañamiento social a la vida en condominio, porque hay muchas familias que vienen de vivir, yo diría, sin reglas, y hay que poner reglas. Y eso es un trabajo que lo estamos haciendo. Afortunadamente la respuesta de la ciudadanía ha sido exitosísima, estamos muy contentos con el proceso incluso de la reubicación de las márgenes del Estero Salado, en donde era increíble las condiciones de vida que tenían esas familias, y hoy en día las vemos contentas, los niños corren en calles asfaltadas, próximamente se va a inaugurar la vía de acceso a Sociovivienda 2, y yo invitaría a la ciudadanía y las autoridades locales que visiten nuestros programas de vivienda y que vean efectivamente el mensaje que queremos dar. El buen vivir es eso, es vivir ordenadamente, con reglas, seguro. Todas nuestras urbanizaciones están con una normativa ya a partir de hace unos 2 meses con soterramientos de instalaciones, con cables enterrados. En nuestros programas estamos introduciendo el cambio de la matriz energética, ya estamos instalando todas las instalaciones para que se puedan utilizar las cocinas de inducción. Estamos implementando un modelo que obviamente no se hace de la noche a la mañana, pero yo creo que el mensaje es hacia allá. Y lo más interesante de todo este programa de vivienda que nosotros tenemos es que seguimos trabajando con el sector privado, contrariamente a lo que muchos detractores de nuestros proyectos podrían decir. Todo esto lo ha hecho el sector privado. El sistema de incentivos a la vivienda es un programa diseñado para crear un mercado sustentable de vivienda social en el Ecuador que nunca lo ha existido. El sector de la construcción es un sector extremadamente activo. Lamentablemente se ha focalizado a hacer mucha vivienda de estrato medio y estrato alto. Nosotros hemos diseñado un programa que está basado en 3 ejes fundamentales, que es el crédito subsidiado al promotor, que es el crédito subsidiado al comprador y el bono de la vivienda. De tal manera de que los promotores estamos generando un banco de suelo, esperamos tener una respuesta positiva. Ya tenemos algunos promotores privados que están trabajando. En el sur de Quito tenemos un grupo empresarial trabajando en un programa de vivienda importante. En Guayaquil también lo tenemos en Manabí. Lo que pasa es que estamos trabajando fuertemente en un programa. Este año nuestra meta es a fin de año tener por lo menos unas 10.000 viviendas en las zonas urbano marginales,
En Guayaquil también estamos trabajando con otros programas como EcoCity, por ejemplo, es en las zonas aledañas a Ciudad Victoria. De tal manera, son programas que son de 5 o 6 mil viviendas que están en plena ejecución y en plena en marcha. Estamos perfeccionando el sistema de crédito subsidiado al comprador. Entonces, todo esto va a dinamizar muchísimo, esperamos, el mercado social de la producción de vivienda porque la construcción genera mucho trabajo. Así es. Entonces, dinamiza mucho nuestro sistema es un sistema en el cual inclusive está basado en un sistema tradicional de créditos hipotecarios. Creemos que es importante visibilizar esa franja de la población que no tenía acceso a un crédito. Pagan aproximadamente por una vivienda de $14,000 con el bono de la vivienda y estos sistemas de incentivos que le diga, están pagando entre $60 y $70 mensuales. Que ese es otro mensaje claro al tema de las invasiones. Es mucho más barato, es mucho más seguro adquirir una vivienda del gobierno nacional que seguir invadiendo y seguir siendo víctima de los traficantes de tierra. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido el ministro Pedro Jaramillo, que dirige la cartera de vivienda, con quien hemos analizado el panorama de sus actividades, de su acción, precisamente en este sentido, en el país, la relación con los GATS y otros aspectos importantes que se han tomado en esta entrevista.